Bueno, sigamos con aspectos históricos que seguramente tienen un fundamento muy fuerte en el siglo XX. Se gradúa de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual pertenece, pero va a hacer su doctorado a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ahí dedica su tesis a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, su tesis doctoral, que le ha valido ese amplio conocimiento, que ha seguido profundizando y que ha seguido adentrándose en tanta historia, en tantos detalles que ha logrado encontrar y hilvanar de Jesús de Candelaria. Por eso su exposición seguramente será magistral. La hemos centrado en un aspecto que él ha recopilado, los turnos, los adornos de Jesús de Candelaria, pero seguramente trascenderá a otros aspectos muy interesantes. Los dejo con el doctor Fernando Urquizu. Buenas noches, para mí es un honor estar con todos ustedes, amigos, vecinos del barrio de la Candelaria, y con todos los que hemos concluido desde que yo tengo memoria, y como bien apuntaban, desde que Jesús de Candelaria cobra vida en nuestra memoria individual y colectiva. Desde que don Fernando nos recibe allá en la capilla para recoger las cosas un sábado de gloria de 1972 hasta que estábamos jugando en esos años pelota en el cerro con Gustavo, y ahora es el padre, ¿no? Y Monseñor ya estaba grande y era que nos guiaba. Entonces, es toda una historia, ¿no? Y escogí esta fotografía porque precisamente Jesús de la Candelaria está pasando enfrente de la casa de nosotros, de mi casa, que es actualmente es la casa de la Avenida La Candelaria número 5. Entonces ahí pensemos en que pues ya hace tiempo que está, ¿no? Y es de esas casas viejas que cada vez que uno abre una caja se topa con una grata sorpresa de tanta cosa que encuentra uno que han quedado guardadas en el baúl de los recuerdos, dando forma e evidencia tangible a lo que nos decía Díaz del Cid, ¿no? Es una cuestión muy importante documentar todas las anécdotas, la devoción, y traerla de una generación anterior y proyectarla a una nueva generación. Vamos con la primera, por favor. Miren, yo nací en estas casas, ¿no? En esas viejas casonas, ¿no? En donde aparecen los espantos y hay una pila y que se aparece la llorona y tal. Y dentro de eso, si ustedes leen en la parte de abajo, dice, es el 15 de marzo del 64, la primera vez que, no recuerdo bien, pero como en un sueño que me pusieron en el curucho y fui a la iglesia militar, ¿no? A la Candelaria, y ahí fue cobrando conciencia ese aspecto que vive de nosotros, la imagen mágica, ¿no? Lo que se llaman las imágenes milagrosas en los libros de texto de grado y posgrado, ¿no? Y luego, paralelamente a esto, hice la primera comunión ahí con los niños de la casa del niño, ¿no? Enfrente de la Candelaria, donde funcionó la escuela de San Garciano, y donde pues han pasado tantas anécdotas, y también se me entregó ese documento que es el tema doctrinal de San Pío V, que estuvo hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Que era lo que teníamos que aprender y saber todos los cristianos de memoria, ¿no? Quién dio los mandamientos de la Iglesia, todo eso que ha perdido nuestra sociedad actualmente, y que son los valores que unen ese hilo conductor que la gente llama actualmente el patrimonio intangible de los pueblos. Sigamos. La que sigue, por favor. Y dentro de eso, fíjense bien, la figura de Jesús de Candelaria despierta en mí un 1 de noviembre del 64, cuando fue el velorio del padre Gilberto Solórzano, ¿no? Ahí termina una etapa de la vida nacional y una etapa también en que la Iglesia va a ser intermediaria entre los distintos grupos sociales propios del capitalismo. Es otra cuestión totalmente diferente y comienza a convertirse en legataria del patrimonio tangible e intangible de Guatemala. Paralelamente a esto están todas estas actividades, ¿no? Que se van realizando, porque pensemos que los turnos no solo son una modificación de la tarjeta de visita que pasa de una generación a otra, que nos es un recibo de que pagamos el derecho de cargar en una procesión, no es el documento de la foto que esperamos ese año de recuerdo de esa imagen mágica que cobra vida en nuestra mente, y cada año se va renovando conforme van apareciendo los turnos, porque es parte de la curiosidad de nosotros el tener ese sobre, ¿no?
abrirlo y ver esa nueva fotografía que se tiene actualizada, es como que si tengamos a nuestro padre, nuestro hijo, nuestro hermano. Es una cuestión que vive dentro de nosotros, porque es una imagen tangible, y esta cobra vida cada año con que va a estrenar una túnica, con que le cambiaron el peinado, con que, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso da vida a la imagen, y esa vida se expresa a través de los turnos, que también nos sirve para historiar de dónde caminó la procesión, y nos sirve para certificar la participación de nuestros antepasados, de nosotros mismos y de las futuras generaciones en estos desfiles santos. Yo tuve la gran suerte, ¿no?, de poder hacerle la alfombra a Jesús de Candelaria, de que vayan a dejar los aperos a la casa, de poderlo servir en muchas otras formas, ¿no? Hasta incluso en detalles logísticos que también son planificados con anterioridad, ¿no? Cómo las damas pasan a arreglarse, a ponerse el vestido blanco antes de ir a la procesión, cómo antes se le antoja ir al baño a alguien cuando ya está en pleno desarrollo. Entonces es todo un apoyo que nosotros no lo vemos fácil, pero todo esto es parte del turno y es parte del trabajo que a mí me corresponde para llevar a cabo la procesión de Jueves Santo. Cada uno de nosotros es producto de una división técnica del trabajo, ¿no?, dirigida por los mayores, pues, valga la pena decirlo, de los ancianos del barrio, que en este caso pues, es Monseñor, en este caso, que ya como Gustavo somos otra generación, es Fernando. Sigamos. Dentro de esto, es muy importante que todo esto va cobrando vida y va cobrando un orden, ¿no?, una concatenación lógica del conocimiento y una concatenación lógica de la fe y una concatenación lógica del sentido de identidad individual y colectivo que todos tenemos respecto del tema. Y es precisamente el llevar ese asunto de la fe a un proceso de actualización en la universidad y a un proceso de contemporanización del conocimiento lo que nos lleva al alcance de este grado superior de refinamiento de la investigación. Sigamos. Y esto lo lleva a desde haber recopilado las fotos, recogerlas en un discurso, compartirla con nuestros hijos, llevar a la formación de equipos de investigación, de formación y hasta incluso de la fe. Incluso hay aquí una serie de bastantes cuestiones que antes eran irreconciliables, pero que ahora el materialismo, hasta incluso histórico, el marxismo, permite la creación del sentido de espiritualidad y que nos ha llevado, por ejemplo, con Don Eric Espinosa, que también es el mundo de Jesús y otro mundo de personas, a recopilar todo eso y compartirlo con todos ustedes y todos los devotos de Jesús. No es solo yo tengo un turno de tal y cual, no yo tengo una foto, no. Debemos de coordenarla, pero de una manera lógica, cronológica, y a manera de eso obtener un discurso historiográfico total de Jesús de Candelaria. Entonces eso nos lleva a convivir no solo en la generación que nos antecede, en la generación de nosotros, sino prever la formación actualmente de los patojos, que llevarán en un futuro esta investigación y ese sentido de tejido social que tantas dificultades enfrenta en la globalización. Sigamos adelante, por favor. Y dentro de eso comprender, fíjense bien, que pensamos que ya se agotó lo de Jesús de Candelaria, no que ya sabemos que viene de un grabado del siglo XVI, etcétera, etcétera. Sin embargo, imagínense, en este documento tuve la dicha, ¿no?, de toparme aquí con Jesús con la cruz apuesta, ¿no? Los antecedentes de los cuadros de Tomás de Merlo, los antecedentes de la figura perfecta, y luego cómo todo esto tiene que ver con la política eclesial mundial, la política global de la arquidiócesis de México, a la cual pertenecía Guatemala, y va tomando forma poco a poco Jesús de Candelaria en sus tiempos. Sigamos. Dentro de esto, nosotros no podemos entender esa didáctica del Evangelio que entra en el año de 1566 sin comprender, por ejemplo, cómo fue el encuentro de Moctezuma, que era el Dios viviente prehispánico, con Hernán Cortés. Vean ustedes cómo es cargado por su sobrino Noca Camarazú y compañía, en el mismo sentido que Jesús de Candelaria lo sacan actualmente con traje de leva, ¿no? Vean ustedes cómo esto es una evolución de todos estos elementos que se dan y que son diferentes en otras hermandades y cofradías que funcionan, y cómo todo eso obedece a un planteamiento de la Iglesia universal expresado en los libros de Lutero, de San Ignacio de Loyola, de
En ese sentido, fíjense bien el comportamiento de la hermandad, de las cofradías que han vivido hasta nuestros días, en una línea del tiempo que va más allá de los 400 años, ¿no? Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo, la cofradía de españoles nacidos en Guatemala o de criollos de Jesús de la Merced, y la cofradía de indios de Jesús de Candelaria. Eso es una cuestión que es muy importante comprender, cómo es una cofradía en la cual se transforma una imagen mítica, milagrosa, cargada por sus descendientes y posteriormente nosotros, que ya somos un tanto más latinizados, pero que en esencia no se deja guardar ese sentido de identidad nacional de los pueblos ancestrales. Recordemos los hombres de maíz, Miguel Ángel Asturias, y ahora el siglo XX sigue, ¿no? No, Jesús de Candelaria no ha parado la devoción, simplemente se ha actualizado como actualmente es el sistema de conocimientos que llamamos ciencia. Sigamos. Dentro de esto, ¿no? Pensemos de que la actualización que nosotros miramos en los turnos y fotografías es producto de la política universal de la Iglesia, encabezada por el Papa León XIII, llevada a cabo por Ricardo Casanova y Estrada, y producto de esa evolución técnica llegamos a don Gabriel García y la consagración de Jesús de Candelaria. ¿Por qué? A partir de ahí vamos a tener una procesión liberal. A partir de ahí usted es licenciado, pero participa en la procesión. Entonces hay ese sentido de la convivencia espiritual con la convivencia material, y eso nos da como producto esa nueva Semana Santa que nosotros conocemos, que es diferente con la danza del centurión que salía de la Candelaria, que es diferente con el acto autosacramental que había en el siglo XIX. La procesión como la conocemos es producto de esa consagración, un antes y un después que marca a Jesús de Candelaria en la historia de la Semana Santa. Dentro de eso, aparecen los turnos. ¿Por qué? Porque es la primera forma de manejar las grandes masas que van a existir en torno de esta devoción. Hay las fiestas de tacón y hueso, ahí tenemos una invitación, no me dejarán mentir, los platillos que se van a degustar esa noche, el programa de manos que va a haber, que se va a interpretar en la música, la entrada a la fiesta, la tanda, o sea, la mesa donde nos vamos a sentar, y la silla que nos va a corresponder. Eso evoluciona al turno, que es el conjunto de personas que vamos a renovar en una cuadra, y el número de 100 deviene en el número de mesa, en el número de gracias que nos va a corresponder en la procesión, y así la procesión ya no se va a detener. ¿Por qué? Porque pensemos que el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción nos marca un hito. La procesión va a caminar, se va a contratar una banda. La procesión es para convivir en un espacio de carácter liberal, no para reproducir un sistema monárquico. Ahí hay un funcionamiento totalmente diferente de una relación. Y dentro de esto, fíjense bien, cada uno de nosotros, como decía Monseñor en una de sus alocuciones, que yo la tengo muy presente, él quería parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Y en función de eso llega a la vida sacerdotal. Todos nosotros en algún momento también queríamos ser en mi caso, una divinidad eclesiástica, en ese momento no lo sabía. Y en aquel momento, fíjense bien, también tenía mi Jesús de Candelaria, un muñequito para jugar, para ser yo el presidente de la hermandad de Jesús de Candelaria, tener mi botón de Jesús de Candelaria y el broche de la fiesta, ¿no? Entonces veamos cómo ahí evoluciona todo ese sentido hasta llegar a estos botones ya un tanto más estilizados que ya se hicieron en la década del 20 y del 30. Sigamos. Dentro de eso, en algún momento, fíjense bien, también los turnos se hicieron a mano, se recortaron de los calendarios y se colocaron sobre papel lustre. Para aquel momento no debe haber habido mucho, digamos, deben haberse hecho unos 500, que era bastante. Pero, sin embargo, fíjense bien, conforme va evolucionando, después de 1915 se le agregan imágenes de la pasión, ¿no? Y luego se van agregando los nombres de las personas atrás, y a la par se van imprimiendo nuevos documentos. En este caso serían fotoimpresos de Jesús. Entonces eso va dando una consolidación a lo que es la reproducción mecánica de la devoción y del arte. Justificar, saber
poder en ese sentido de entronizar la verdadera imagen de Jesús de Candelaria en las casas es un hecho que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que si vamos a 50 años hay otra imagen, a 100 otra imagen, y a más de 100 años estas imágenes tan interesantes que cada uno, pues yo tuve la suerte de ser vecino del barrio y que esté todo esto todavía conservado. Sigamos. Y luego esto, ¿no? La consagración hecha por otro de los grandes personajes liberales, ¿no? Se hizo a manera de telón, por eso es que pudo subir Monseñor Jacinto y Reviro a los rayos, ¿no? Porque era como una escenografía. Y entonces dentro de esa escenografía, en el pilín de la custodia, estaba Jesús de Candelaria. Hay una cuestión que es muy importante. Estos adornos circulaban también con otras hermandades. Pensemos que esta misma custodia también está en fotografías de Jesús de la Merced, los adornos el mismo Joaquín que usó Jesús de la Candelaria en 1898, después lo usa. No era un sentido de espectacularidad como actualmente son, ni competencia, sino los adornos se mandaban a hacer, se confeccionaban y para no tirarse se volvían a utilizar por las autoridades. Eso es muy, muy popular. Y luego en el 17, eso que marca lo que hubo antes y lo que hay ahora, el primer retrato de fotografía realizado de Jesús de Candelaria. Esto es muy importante. Pensemos que nosotros actualmente en el siglo XXI, con el respeto de muchas hermandades, agarran las imágenes que las van a hacer de un cambio de fotografía y las vuelven a poner como que si fuera una fiesta de 15 años, ¿no? Y los visten y los vuelven a vestir de otra forma, ¿no? Las imágenes tenían un sentido iconológico, iconográfico. Se pueden cambiar una vez al año, mucho, pero guardaban mucho un sentido mítico y místico. Por eso es que es muy importante el retrato de aparato de consagración de Jesús de Candelaria. ¿Por qué? Porque va a tener una túnica en rojo y morado, que son los colores litúrgicos, no son, digamos, los que se usan actualmente celeste. Todo eso es producto de la cinematografía y producto del cariño que le tienen los fieles, ¿no? Yo le voy a obsequiar una túnica a Jesús, pero yo la quiero verde, ahora la quiero de otro color. Entonces, ahí hay otras cuestiones que salen de los concilios, ¿no? Un nazareno se va a caracterizar por determinados colores. Sigamos hablando. Dentro de eso, ¿no? La destrucción de la capilla, lo que aquí se ha hablado, ¿no? Y nosotros como vecinos, ¿qué tenemos acá? En Art Nouveau, una túnica color roja que se mandó a traer a Francia y que entre todos los vecinos se hizo esa contribución. Y entonces se mandó a hacer desde los turnos hasta las flores, ¿no? Con don Belisario Prado, que era el florista de ese momento, se mandan a hacer para ponerlas en unos carrones, etc. Entonces fue todo un acontecimiento. Lo que les quiero decir es que la devoción mueve a las personas y teníamos o se tendrá un sentido de identidad. Ese sentido de identidad que nosotros conformamos y que el turno, fíjense, es muy importante. Cuando nosotros lo recibimos y lo guardamos, y en función de eso, aquí probamos de dónde viene y a dónde va nuestra devoción. No sé si te regresa esa señal. ¿Y si no? Ok. Ahí estamos. Entonces, compartimos entonces en ese momento, comparto con ustedes esos turnos impresos en tela, ¿no? Que se repartieron para las contribuciones para hacer la capilla de Jesús, ¿no? Luego, Monseñor todavía recuerda lo que se llama la memoria histórica, quien regaló la lámpara. Por todo eso es lo que tenemos que ir afinando poco a poco. Sigamos. Luego llegamos el estreno de los angelitos, ¿no? Y el estreno de la primera fotografía a color de Jesús de Candelaria, ¿no? Tomada por este señor muy famoso que era Larusa, ¿no? Don Javier Larusa, que también era el fotógrafo también de Jesús de Candelaria. El primer estandarte bordado por doña María Abraham, y todos estos elementos que ya tenemos oportunidad de irnos juntando en esa exhibición que se va a dar de Jesús de Candelaria. ¿Cómo son esos 100 años que se construyen antes de y cómo llega esa consagración y cómo marca el comportamiento de la Semana Santa tradicional? Los volantes, ahorita nos parece muy fácil, pero veamos los volantes de 1920. Veamos cómo se mueven las personas en un barrio. Eso es muy difícil. Sigamos. Entonces vamos. Luego vean ustedes
el diseño de los turnos, la procesión infantil, que alguien dice, pues, lleva 50 años, no, hombre, esa es una procesión que ya es centenaria también y se realizaba con una imagen de un niño nazareno, y ahí están las pruebas de que eso sí se realizaba, la procesión de la reseña, la procesión del jueves de la Ascensión, la procesión y la procesión de Cristo Rey. Pero aquí una cuestión muy importante que se da específicamente en 1939. Jesús de Candelaria no es para que esté saliendo de cada rato ni agarrarlo a darle una vuelta aquí, una vuelta allá, sino que es el Señor de Jueves Santo. Y ahí va cobrando forma la frase de Monseñor. Y oigan hasta en este tono: no hay Jueves Santo sin Jesús de Candelaria. Entonces ahí va cobrando forma. Cuando Jesús se acerca al barrio y comenzaba una matraca gigante a marcar el paso para que nosotros los vecinos saliéramos a irlo a esperar a lo que se llamaba antes la avenida central, ¿no? Que es actualmente la 14 avenida y quinta calle. Todos los vecinos al oír la matraca sabíamos que teníamos ya que salir, dejar de estar haciendo lo que estamos haciendo para ir a encontrar a Jesús al barrio, ¿no? Entonces, si estamos haciendo la forma, cualquier cosa se detenía porque es el acompañamiento a todos los santos. Sigamos. Dentro de eso, vean ustedes estos tesoros tan hermosos que pues pronto los vamos a compartir, ¿no? Los volantes de esas procesiones, esta fotografía tan hermosa que me envió el blanco, ¿no? Jesús de Candelaria en el altar mayor antiguo de la iglesia de la Candelaria. Esa es una cuestión hermosa. Antes de que hiciera la licuadora. Y vean en 1950, él en su docena en la relación que antes se realizaba en el Jueves Santo. Los niños, fíjense bien, no es la procesión infantil, es la procesión de Jueves Santo, vestidos de discípulos de Cristo, porque esa era la participación infantil en el Jueves Santo. Entonces hay mucho que reconstruir, hay mucho por hacer de Jesús de Candelaria, y como bien dicen, faltan muchos vacíos, pero los estamos tratando de llenar. Sigamos adelante. Y nos cuesta mucho, ¿no? Eso que parecía el diablo, este diablo, ¿por qué le sacaba la lengua a Jesús de Candelaria? Era el comunismo, ¿no? El terror de ese momento que solo Jesús de Candelaria podía vencer. Naturalmente hay una gran carga ideológica y una gran carga histórica, pero naturalmente en otro tiempo que la iglesia tenía otro papel diferente al que tiene actualmente. El primer turno a colores y el primer turno con una fotografía de Leonel Stern. Esto es muy importante porque es la primera vez que se reproduce de manera exacta una fotografía de gran calidad y se pone al alcance de todos los devotos en el año 1946. Eso es muy importante que lo comprendamos, porque en la medida en que esa fotografía llega a nosotros, nos sirve de magnífica y nos va a servir para tener esa interlocución con el santo de nuestra devoción. Y luego veamos ya cómo eso evoluciona la fotografía a colores de la litografía de Byron Salic, ¿no? Y como parte también de otras cuestiones políticas que no vienen al caso, pero lo importante es eso, que la imagen se renueva, se actualiza y queda viva. Sigamos adelante. Dentro de eso nos acercamos a como lo que vive la memoria colectiva, ¿no? Esa visita de Jesús de Candelaria, esas rosas que yo no sé por qué estaban en mi casa algunas, ¿no? Y dentro de eso, porque eso ya no lo vi solo, me recuerdo que había unas rosas que valían 5 centavos en la iglesia, que eran blancas y que habían estado en la procesión y que eran mágicas, ¿no? Entonces, los turnos, ¿no? Vean esa precisión de la litografía que va adquiriendo, luego esas evidencias de ese viaje a la antigua, con los nombres de nuestros antepasados puestos en la parte de atrás, y la medalla conmemorativa que se dio de aluminio en dorado a todos los que participaron en esa procesión. Luego llega el 67 y el cincuentenario. Ya ese cincuentenario vive en mi memoria, ya haciendo la alfombra, ya con esta fotografía, ya con la túnica que le había dado ni más ni menos que Miguel Ángel Asturias a Jesús. Entonces ya todo eso es otro estado superior del entendimiento y Jesús de Candelaria. Sigamos adelante. Y dentro de esto llega el 71. El 71, lamentablemente, yo recuerdo que el encargado de los turnos, no sé quién haya sido, don Fernando, pero estaba en la capilla de Jesús y se la dieron a un mi amigo, y
y mi amigo se fue de la procesión y no me dio mi turno, que le habían regalado de la procesión y me lo habían regalado a mí, y no sé por qué no llegó a mis manos. Una cosa dolorosa, pero fue hasta el 72 que logré cargar la procesión de Jesús de la Candelaria, ¿no? Ya luego llega Monseñor, ¿no? Y recuerdo mucho eso de Jesús, tú eres el pan que nos da vida eterna, y todas esas cuestiones que nos unieron tanto en el barrio, ¿no? Y nos unieron a todos, por encima de nuestras diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales. Jesús de Candelaria y en la procesión de Jueves Santo es el espacio dentro de socialización de los guatemaltecos por excelencia. Y dentro de eso, esas conmemoraciones, ¿no? Las bodas de tanto de Cristo Rey, todas esos adornos que nos hacían vivir tanto, sigamos adelante. Sigamos, porque si no, avancemos aquí y no se nos para, ¿no? Esas loqueras como a las que nos llevaron las dictaduras, de querer hasta quemar a Jesús, ¿no? Por esas situaciones tan difíciles que tienen la psicosis de la gente, las amenazas vividas por él. Luego este adorno tan hermoso que nos presentó Monse, donde no estaba Jesús en el centro del alma, sino estaba en la parte de adelante. Y ojo, el primer discurso historiográfico ordenado de manera lógica y cronológica ya de Jesús de Candelaria. Eso es muy importante, porque ahí viene a nuestra mente, pero ya dentro, ya en un público no necesariamente católico, no necesariamente religioso, sino que ya alcanzamos otro nivel en el estado superior del entendimiento. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Luego, los programas de mano, ¿no? Esa idea, esa marcha de don Rafael Álvarez Ovalle, el Nazareno, que él es el autor del himno de Guatemala en 1897, pero también dedica la marcha del Nazareno a Jesús de Candelaria como reflejo de toda esa identidad que se da en los protestantes, ¿no? Entonces ahí hay otro sentido, el programa de manos, las fotografías, y luego no dejar la alfombra también ya de Jueves Santo. Entonces son muchas cosas las que se manejan, sigamos. Y dentro de eso pasamos a esas conmemoraciones que Monseñor recalcó también en el 92, no quemar cohetes delante del anda, no quemar toritos, cuando pase la procesión hay que tomar medidas de seguridad. Ahí estamos adquiriendo ya otra cosa, ¿no? Estamos hablando ya de otro tipo de procesión que también necesita un apoyo logístico actualizado, ¿no? Y espero que todo eso también lo retomemos para este otro proyecto de procesión, ¿no? Los cohetes no pueden alterar el paso de la procesión no va a detenerse, si no pasamos 1 o 2 días dándole vueltas a la ciudad y bien, ¿no? Sino todo esto tiene que tener un ordenamiento. Veamos todos esos turnos que esperamos ya compartirlos con todos ustedes a través de este discurso que hemos construido con don Eric Espinosa Forlar. Y hasta llegar a otra cuestión, ¿no? Otro estado superior del entendimiento, ya es cuando llega Luis, ¿no? Don Luis Pellicer como una figura pública, y entonces comienza a atraer a la profesión a un público ya no solo citadino, ya no solo guatemalteco, sino que está fuera de las fronteras patrias. Entonces ahí estamos hablando de una procesión, digamos, citadina, a una procesión cosmopolita y a una procesión metropolitana que alcanza otro nivel de otra logística. Esto requiere otra cosa totalmente diferente, en la cual ya no solo se requiere el manejo de los turnos como tal, sino que requiere ya otra situación totalmente diferente. Sigamos adelante. Y esto nos lleva naturalmente, este trabajo ya de Luis, lleva a la aprobación, por ejemplo, de la tesis de doctorado sobre un tema que tiene que ver con la identidad de los guatemaltecos fuera de Guatemala, y a llevar a Jesús de Candelaria a otros niveles y a otras cuestiones totalmente diferentes, como son las comunidades migrantes que están en la devoción. Y vean que es una cuestión tan interesante, ¿no? Que se da a través de otras páginas como puede ser Semana Santa en línea, las exposiciones de guatemística. Y miren, es tan interesante ver a la gente llorando y ver a la gente dedicarse delante de una computadora y ponerse a venerar a Jesús de Candelaria a través de las transmisiones que se hacen. Eso es alcanzar otro público y otro estado del entendimiento que solo se ha alcanzado en Candelaria como pionera en todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque como hemos recalcado desde este momento, desde 1903 hay un trabajo de vanguardia, hay un trabajo actualizado, hay un trabajo profesional y hay un respaldo de los vecinos para que tengamos todos esa devoción a Jesús de Candelaria.
Y eso nos ha llevado a ponerlo, por ejemplo, en el Discovery Channel, en todos los programas más actuales, y que piensen más allá las barreras idiomáticas, ideológicas y de cualquier otra índole que vence Jesús de Canadá. Sigamos. Dentro de eso, fíjense bien, todo eso nos lleva a colocarlo a él en discursos actualizados, en revisarnos cada día más en nuestro comportamiento, en trabajar para que todo esto sea mejor. Y les digo, hace 8 días tuvimos una sesión en donde vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, se trabaja sobre esto. No es solo lo que vemos como devoción, no es solo ver las grabaciones, no solo ver. Esto requiere muchos detalles, mucho refinamiento y mucho estado de actualización. Y actualmente, pues como lo pueden ver, ya tengo hasta el turno para la comisión del centenario, en el que otra vez lo vamos a ver y otra vez nos vamos a unir en estos espacios tan importantes para la cultura guatemalteca. Por hoy